¿Cómo se restauró la monarquía de los Borbones? El pronunciamiento de Arsenio Martínez Campos en Sagunto, diciembre de 1874, fue acogido favorablemente por el ejército y las fuerzas políticas conservadoras. En el manifiesto de Sandhurst, firmado por el joven rey Alfonso XII, hijo de Isabel II, y redactado por Cánovas del Castillo, se sintetizaba el programa de la nueva monarquía alfonsina, un régimen de signo conservador y católico que garantizaría la estabilidad política y social dentro del funcionamiento de un sistema liberal. Para ello se elaboraría una constitución que procurase un sistema político basado en el bipartidismo y la pacificación del país. Pese a que Cánovas, el auténtico artífice del sistema de la Restauración, no era partidario del sufragio universal, se convocaron elecciones a Cortes Constituyentes a través de este sistema, aunque posteriormente se instauraría el sufragio censitario de la mano de la nueva Constitución, la de 1876. ¿Quién era Alfonso XII? Alfonso XII de Borbón, 1857-1885, fue el rey que restauró la monarquía en España tras la experiencia de la Primera República. Hijo de la reina Isabel II y del rey consorte Francisco de Asís, Alfonso nació en Madrid y vivió en el exilio tras la Revolución de 1868. En 1874, a los 17 años, fue proclamado rey tras el pronunciamiento militar de Martínez Campos que puso fin a la Primera República. Su reinado se caracterizó por la búsqueda de estabilidad y reconciliación en un país desgarrado por divisiones políticas. Era un rey popular entre las masas, apuesto y joven. Alfonso XII se casó con María de las Mercedes, quien murió muy joven. De hecho, hay una canción popular que comenta este triste hecho. Luego se casó con María Cristina de Habsburgo. Murió prematuramente en 1885 a los 27 años a causa de la tuberculosis. Su heredero sería el futuro Alfonso XIII tras un periodo de regencia de su madre María Cristina. ¿En qué consistió la Constitución de 1876? Esta Constitución es una clara muestra del liberalismo doctrinario, caracterizado por el sufragio censitario y la soberanía compartida entre las Cortes y el rey. Se trataba de una Constitución conservadora inspirada en los valores históricos tradicionales de la monarquía, la religión y la propiedad. La monarquía era considerada un poder moderador para garantizar la alternancia de partidos políticos y el buen entendimiento. Por ello tenía poderes como derecho de veto, nombramiento de ministros y potestad de convocar, suspender o disolver las Cortes. Dichas Cortes eran bicamerales, Senado y Congreso de Diputados, siendo este de carácter electivo. La Constitución no fijaba el tipo de sufragio, pero en 1878 se aprobó una ley que marcaba el censitario. Posteriormente, en 1890, el Partido Liberal volvió al sufragio universal. La mitad de los senadores lo eran por derecho propio o vitalicio, pudiendo el rey nombrarlos. Se proclamaba la confesionalidad católica del Estado, aunque se toleraban otras creencias en el ámbito privado. Y aunque incluía una gran selección de derechos, las leyes posteriores se encargaban de restringirlos, como el caso de los de imprenta, expresión, asociación y reunión. ¿Cómo concluyeron los conflictos bélicos en la Restauración? Dos eran los conflictos bélicos al principio de la Restauración, la Tercera Guerra Carlista y la Insurrección Cubana, Guerra de los 10 años. La Restauración borbónica privó a la causa carlista de parte de su legitimidad, reconociendo a algunos carlistas a Alfonso XII. La intervención de Martínez Campos forzó la rendición de los carlistas en Cataluña, Aragón y Valencia, aunque el conflicto continuó en País Vasco y Navarra. La consecuencia de la derrota carlista en 1876 fue la suspensión del régimen foral, si bien se estipularon conciertos económicos en 1878, dando cierta autonomía fiscal a las provincias vascas. El final de la guerra carlista permitió acabar más fácilmente con la insurrección cubana en la Guerra de los 10 años. En 1878 se firmó la Paz de Zanjón. En ella se incluía una amplia amnistía, la abolición de la esclavitud, aprobada en 1888, y la promesa de reformas políticas por las que Cuba tendría representantes en las Cortes españolas. Sin embargo, el retraso o el incumplimiento de estas medidas reabrirían en el futuro el conflicto con Cuba, que veremos en próximos shorts. ¿Qué era el bipartidismo y el turno pacífico? Cánovas del Castillo introdujo un sistema de gobierno basado en la alternancia en el poder de los dos grandes partidos dinásticos, el conservador y el liberal. Se renunció a los pronunciamientos militares, tan habituales en el siglo XIX, para acceder al gobierno. Se aceptó un turno pacífico que aseguraría la estabilidad institucional. Así, Cánovas del Castillo pasó a ser el líder del Partido Conservador, mientras que Práxedes Mateo Sagasta, propuesto por el propio Cánovas, fue el líder del Partido Liberal, para afianzar las dos patas de la mesa bipartidista. Se aglutinaban diversos colectivos en torno a estos partidos, cada uno con su ideología e intereses, siendo requisito la aceptación de la monarquía alfonsina y la alternancia del poder. Además, el ejército, uno de los pilares del régimen, quedó subordinado al poder civil, aunque dotado de un gran presupuesto. A través de una Real Orden de 1875, se establecía que la misión del ejército era defender la independencia nacional, aunque tenía cierta autonomía en cuanto a asuntos internos. ¿Cómo se desarrollaron los gobiernos del bipartidismo? Entre los años 1876 y 1898 el turno político se desarrolló con normalidad. El Partido Conservador se mantuvo en el gobierno hasta 1881, cuando Sagasta, del Partido Liberal, estableció el sufragio universal masculino en las elecciones municipales. En 1884, Cánovas volvió al poder impulsando el Pacto del Pardo en 1885 para apoyar a la regente María Cristina tras el fallecimiento repentino de Alfonso XII. Bajo la regencia, tuvo lugar el gobierno largo de Sagasta entre 1885 y 1890, que aprobaron reformas liberales como la ley de asociaciones, la abolición de la esclavitud y un nuevo código civil.
La más trascendental de las reformas fue el sufragio universal masculino en las elecciones generales de 1890. En la última década del siglo continuó el turnismo, pero Cánovas del Castillo fue asesinado en 1897 siendo presidente del gobierno. Su marcada personalidad hizo que ante su ausencia el Partido Conservador se deteriorara, surgiendo figuras como Francisco Sivela y en el Partido Liberal Germán Gamazo o Antonio Maura. ¿Era democrático el sistema de la Restauración? Respuesta rápida, no. Muchos historiadores coinciden en que para lograr la estabilidad que caracterizó a la Restauración borbónica, se creó un sistema ficticio basado teóricamente en el constitucionalismo y el parlamentarismo, pero que en la práctica quedaron desvirtuados. El turnismo estaba basado en el acuerdo previo entre los dos partidos. La Constitución de 1876 era limitada, se prohibía la oposición fuera de los partidos dinásticos y se aseguraba la alternancia del poder a través de prácticas fraudulentas. En ese sentido, destacamos el caciquismo. En el medio rural, los caciques, personas notables, orientaban con su influencia la dirección del voto, con tratos de favor a sus favorables y discriminando a los de ideas contrarias. Se hacía con el acuerdo de las autoridades locales, una auténtica mafia, vamos. Por otro lado, se adulteraban los resultados, el denominado pucherazo. Se falsificaba el censo, incluso incluyendo el voto de personas ya fallecidas, comprando votos o amenazando. Estas prácticas siguieron haciéndose incluso cuando se aprobó el sufragio universal masculino. Fuerzas marginadas de la Restauración, republicanos. Los partidos marginados del sistema eran básicamente aquellos que no se agrupaban en torno a los partidos dinásticos, es decir, republicanos, carlistas, socialistas y nacionalistas. En el ámbito republicano, Emilio Castelar moderó su discurso creando el Partido Posibilista. Ruiz Zorrilla viró a un republicanismo radical que incluso no descartaba la acción violenta contra la monarquía y protagonizó un fracasado intento de alzamiento militar. Estas tendencias hicieron que se desvinculara a su socio Salmerón del nuevo Partido Progresista, creando aparte el denominado Partido Republicano Centralista en 1887. El republicanismo federal continuó de la mano de Pi y Margall. Los republicanos empezaron a recuperarse en torno a 1886 cuando consiguieron cierta minoría en las Cortes. Algunas formaciones, excepto los posibilistas de Castelar, se agruparon en torno a la Unión Republicana. El sufragio universal masculino sirvió para revitalizar el republicanismo, cuyas ideas agradaban a las clases populares. Con la entrada en el siglo XXI, los partidos republicanos perdieron votos a favor del socialismo, representado por el PSOE, fundado por Pablo Iglesias en 1879. Fuerzas marginadas de la Restauración, carlistas y otros. Tras la derrota carlista se prohibió la permanencia en España de don Carlos de Borbón. Algunos militares y símbolos como Ramón Cabrera reconocieron a Alfonso XII. El carlismo tardó un tiempo en reactivarse de la mano de Cándido Nocedal, que extendió su influencia desde los baluartes de Navarra, País Vasco y Cataluña, pero sin demasiado éxito en otras zonas. Juan Vázquez de Mella redactó el Acta de Loreda, un nuevo programa adaptado a la vigente situación política, aunque con la esencia del carlismo. Por otra parte, Ramón Nocedal, hijo de Cándido Nocedal, fundó el Partido Católico Nacional al sostener que el carlismo se había desvinculado de su faceta religiosa. Una de las grandes aportaciones carlistas de estos años fue el Requeté, una milicia que tendría gran importancia en el siglo XX. Para terminar mencionaremos que otras fuerzas políticas minoritarias eran la Unión Católica de Alejandro Pidal, Partido Conservador y Católico, el Partido Democrático Monárquico de Segismundo Moret y la Izquierda Dinástica, liderada por un viejo conocido, el general Serrano. ¿Cómo surgió el nacionalismo catalán? La región pionera en España en desarrollar un movimiento regionalista fue Cataluña, que se había convertido en la primera potencia industrial del país, destacando el textil. La burguesía industrial se afincaba en el proteccionismo para defender sus negocios. El desarrollo económico catalán supuso también un renacimiento cultural, surgiendo el movimiento conocido como Renaixença, con gran presencia de la lengua catalana. En la década de los 80 se desarrolló el catalanismo político con diversas corrientes, una liderada por el obispo Torras y Bages, que tuvo su base en el tradicionalismo. Otra era de carácter progresista y popular, con Valentí Almiral al frente, que fundó el Centre Català en 1882 defendiendo la autonomía de Cataluña. Pero el gran paso se dio con la elaboración de las bases de Manresa, producida por la Unión Catalanista, que consideraban Cataluña como una región autónoma dentro de España. A partir de entonces hablamos de un verdadero nacionalismo catalán, fundándose en 1901 la Liga Regionalista de la mano de Prat de la Riba y Francesc Cambó. Este partido sería el principal en Cataluña durante el primer tercio del siglo XX. ¿Cómo surgió el nacionalismo vasco y el gallego? El nacionalismo vasco surgió en la década de 1890 como reacción por los fueros perdidos tras la derrota del carlismo, pero también por el desarrollo intelectual de la lengua vasca, el euskera. Uniendo tintes tradicionales y religiosos, Sabino de Arana fue el principal impulsor de esta corriente nacionalista que veía con rechazo la llegada masiva de inmigrantes, a los que llamaban maquetos, de otras regiones de España, ya que Bilbao era una potencia minera e industrial de primer nivel. En 1895 se creó el Partido Nacionalista Vasco, PNV, y Arana popularizó un nombre para su patria, Euskadi, con bandera y lema propios, Dios y ley antigua, con tendencias independentistas que se fueron suavizando a principios del siglo XX. Por otro lado, el nacionalismo gallego tiene su origen en el Resurgimiento, un movimiento cultural de las letras gallegas, destacando la figura de Rosalía de Castro.
Sin embargo, las pobres condiciones de vida de la región, que forzaban a la emigración, hizo que el galleguismo se quedara en un aspecto cultural al menos hasta más avanzado el siglo XX. ¿Cómo se reactivó el conflicto en Cuba? Como hemos mencionado anteriormente, la paz de Zanjón no solucionó plenamente los problemas y desacuerdos en Cuba, ya que hubo disensiones con la administración colonial y los grandes propietarios, contrarios a medidas como la abolición de la esclavitud o la libertad de comercio. Aunque se fundaron dos partidos a imagen de los partidos dinásticos españoles, también empezó a tomar fuerza el Partido Revolucionario Cubano, fundado por José Martí, que contó con el apoyo de Estados Unidos. En 1891, el gobierno de Cánovas elevó las tarifas arancelarias para los productos importados a Cuba no provenientes de la península. Eso perjudicó seriamente a Estados Unidos. El presidente norteamericano McKinley amenazó con cerrar las puertas del mercado estadounidense al azúcar y el cacao cubanos si España no eliminaba el arancel. Al temor de una nueva rebelión independentista se sumó uno más que considerable, el más que posible apoyo de los Estados Unidos. ¿Cómo fue la Guerra de Cuba? En 1879 tuvo lugar una nueva insurrección en Cuba que dio lugar a la llamada Guerra Chiquita hasta 1880, y en 1895 tuvo lugar el Grito de Baile, dando lugar a un levantamiento generalizado e iniciándose el tercer gran conflicto. El gobierno español envió a Martínez Campos para sofocar la rebelión, pero fue sustituido pronto por Valeriano Weyler, que inició una férrea represión contra los rebeldes. La guerra empezó a ser desfavorable para los españoles por el terreno, plena selva, el mal aprovisionamiento y las enfermedades tropicales. Se decretó la autonomía de Cuba, pero para los independentistas fue insuficiente. Fueron apoyados por Estados Unidos, que tras el hundimiento del acorazado Maine, una posible triquiñuela inventada por el magnate de la prensa estadounidense William Randolph Hearst, declaró la guerra a España. Los españoles fueron derrotados en la batalla de Santiago ante una armada americana muy superior. La Guerra de Cuba finalizó con la Paz de París de 1898. ¿Cómo fue la guerra en Filipinas? Paralelamente al conflicto cubano, en 1896 se produjo una rebelión en las Islas Filipinas. Este territorio en el Pacífico había contado con escasa presencia militar española. Se fundó la Liga Filipina de José Rizal y una organización clandestina llamada Katipunan, ambas independentistas con apoyo de una parte de la burguesía mestiza y grupos indígenas. La insurrección se extendió por Manila y el capitán general Camilo García Polavieja llevó a cabo una intensa represión. En el contexto de la guerra hispano-estadounidense, el conflicto llega también a Filipinas, donde las fuerzas norteamericanas apoyan a los insurgentes filipinos. Llama la atención el destacamento militar español conocido como los Héroes de Valer o los Últimos de Filipinas, que resistieron una vez acabado el conflicto al no recibir información sobre la Paz de París y el final de la guerra. También cabe destacar que apenas un año después de apoyar a los filipinos, Estados Unidos planteó la anexión del territorio librándose la guerra filipino-estadounidense, que causó la muerte de más de 20.000 soldados. ¿Qué fue el desastre del 98? La Paz de París de 1898 conllevó la pérdida de los últimos territorios españoles en ultramar, Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Además del parábalo político, económico y social, tenía un fuerte valor simbólico. El otrora glorioso imperio español había desaparecido para siempre. Este hecho comporta lo que se conoce como desastre del 98, una etapa de crisis en España a diferentes niveles. Fundamentalmente supuso un gran impacto moral e ideológico en la población, un estado de desencanto y frustración. Ante ello surgió una nueva corriente filosófica, el regeneracionismo. Intelectuales formados en la Institución Libre de Enseñanza desde 1876, de la mano de Francisco Giner de los Ríos, ahora criticaban el rumbo que estaba tomando España, que necesitaba un lavado de cara enterrando glorias pasadas. Joaquín Costa fue uno de los principales pensadores en este ámbito. El desastre del 98 marcó el cambio de siglo y de etapa en la historia de España, con una nueva generación de políticos e intelectuales, además de un nuevo rey. Próxima parada, la crisis de la Restauración.